totes i a tots. Suposo que sí que se'n sent. Començo per dos avisos generals i després faré la presentació dels poetes que ens acompanyen aquest vespre. En primer lloc, dir-vos que aquí tenim un espai de publicacions, algunes que són les publicacions que habitualment fem al Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i d'altres que, gràcies a la gentilesa de la llibreria Usó d'aquí a Sant Feliu, ens han portat algunes de les publicacions d'aquí a Sant Feliu, dels literats que aquest vespre ens acompanyen. També a la taula on tenim les publicacions del Centre d'Estudis hi ha butlletes per a aquelles persones que us vulgueu pensar, doncs l'agafeu i en un moment determinat decidiu inscriure-us i fer-vos socis o sòcies del nostre centre d'estudis, que com totes majoritàriament coneixeu, som una entitat sense finalitat de lucre que des de fa 45 anys, aquest any, des de fa 45 anys, ens dediquem a la promoció de la recerca, la cultura, el coneixement, la protecció del patrimoni, l'entès del patrimoni des d'un punt de vista molt ampli, tant el material com l'immaterial. Dit això, reitero que sigueu benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis del Baix Llobregat. Avui podem celebrar aquesta vetllada poètica gràcies a la tenacitat i a l'esforç de les companyes i amigues Conxita Sánchez i Neus Ribas i, evidentment, a la bona disposició d'aquests dos grans poetes del nostre país. I són aquests dos homes que avui ens faran gaudir del seu art. Un és Joan Margarit, que és un poeta, arquitecte i catedràtic, jubilat de la Universitat Politècnica de Catalunya, i és veí de Sant Just Desvern, on també en el seu moment hi tenia el seu estudi d'arquitectura. Ha escrit llibres d'assaig i llibres de poesia. El 2008 va estar guardonat per dos premis, el Premi Nacional de Literatura atorgat per la Generalitat i el Premi Nacional de Poesia pel Ministeri de Cultura. Entre algunes de les seves obres podríem anomenar Per tenir casa cal guanyar la guerra, que es defineix com una autobiografia, L'ombra de l'altra mar, Els primers freds i Un hivern fascinant. Luis García Montero és un poeta y crítico literario, ensayista y catedrático de literatura española en la Universidad de Granada. Actualmente es director del Instituto de Cervantes. En el 2002 fue académico de la Academia de Buenas Letras de Granada. Y han sido otorgados los premios Federico García Lorca, Premio OE, Premio Adonais de Poesía. En el 1995 también compartió, igual que Joan, el Premio Nacional de Poesía que otorga el Ministerio de Cultura. Distintas obras suyas son Habitaciones separadas, Completamente Viernes, La intimidad de la serpiente, A puerta cerrada. También ha cultivado ensayo y es columnista de opinión. Yo os he de confesar que le sigo en Incoherente. En la mayoría de ocasiones estoy de acuerdo con ellos. Y además algunos son terapéuticos. Ahir va ser el Dia Europeu de les Llengües i en Lluís estava a París participant en una activitat promoguda per l'Institut de Cervantes que ell dirigeix. La vetllada s'anunciava amb el lema Poesia i diversitat. En aquest encontre se celebrava la riquesa i la varietat lingüística amb la lectura de poemes en castellà, català, gallec, euskera i asturià, a més de francès, cors i occità. Llengües parlades, com tots sabem, a la veïna Cristian Cervantes, espero haver sonat algunes coses. Està present als 5 continents i en 44 països, repartits en 87 centres. S'encarrega no només de la llengua castellana, sinó de totes les cultures i idiomes de l'Estat, impartint classes de castellà, català, gallec i euskera, i celebrant activitats de difusió cultural amb la voluntat de fer respectar la riquesa cultural i lingüística del nostre país. Aquest mateix any, 2019, Nacions Unides celebra l'Any Internacional de Llengües perquè vol posar en valor el paper crucial que tenen en la vida quotidiana de les persones, no només com a instrument de comunicació, educació, integració social i desenvolupament, sinó també com a dipositàries de la identitat, la història cultural i la memòria úniques de cada persona.
Si seguiu les pàgines oficials d'aquests dos autors, que aquests dos autors tenen a internet, o cerqueu per YouTube, trobareu que en diverses ocasions han celebrat esplèndids diàlegs poètics que ens porten més enllà de la poesia, per interpel·lar-nos sobre la nostra pròpia existència. Cap de les persones que estem avui a la sala som alienes a l'actualitat. Segur que moltes veniu de la manifestació per apel·lar a la consciència dels líders econòmics i polítics i reclamar un autèntic canvi de prioritats en l'ús dels recursos del planeta. D'altra banda, en la immediatesa social i política del nostre país, calen actituds valentes que abordin les necessitats bàsiques per viure dignament i amb quines eines institucionals les hem d'abordar. La serenitat que ens pot aportar un diàleg poètic com el d'avui ens ajudarà a saber encarar les incerteses amb coratge, lluny de sectarismes i de prejudicis. Els nostres idiomes són el nostre patrimoni. El diàleg és possible tot i parlant llengües diferents. Gràcies, Joan, gràcies, Lluís, gràcies, Juan, gràcies, Lluís. Tenim la paraula? Molt bé. Muchas gracias por vuestra invitación, por la presentación. La verdad es que es un gusto estar aquí compartiendo una vez más lectura de poemas con Joan. Y como hablábamos al venir y como se ha dicho en la presentación, en torno a este Día de las Lenguas que hace años puso en marcha el Parlamento Europeo para celebrar la diversidad. En Europa hay 23 lenguas oficiales y casi 200 lenguas si se tiene en cuenta las lenguas regionales no oficiales y las lenguas de procedencia de mucha gente que se trajo su cultura desde los países de orígenes, que emigró a Europa y que hoy viven en Europa. Casi 200 lenguas. Y a mí me parece bien celebrar con la poesía esta riqueza y esta diversidad, ¿no? Ayer lo celebramos en el Instituto Cervantes de París, en la Biblioteca Octavio Paz, con la presencia de la poesía catalana. La Biblioteca Cervantes de Palermo se llama Salvador Espriu, con la presencia también de la lengua vasca. La Biblioteca Cervantes de Toulouse se llama Gabriel Aresti y la lengua gallega se llama, por ejemplo, Álvaro Cunqueiro, la biblioteca, si no recuerdo mal, de Estambul, de Damasco, perdón. Bueno, creo que tomarse en serio las lenguas es tomarse en serio a las personas. A mí me parece importante tener en cuenta esto y además la poesía sirve de ejemplo. Hay un poema que me gusta mucho de Jorge Luis Borges que se titula La lluvia y que empieza con un cuarteto que intento memorizar ahora. Bruscamente la tarde ha clareado, porque ya cae la lluvia minuciosa. ¿Cae o cayó? La lluvia es una cosa que sucede sin duda en el pasado. Él se pregunta, ¿cae o cayó? Y la lluvia cae en la memoria. Y enseguida el poema explica por qué. La lluvia, el agua, es una metáfora universal, casi prehistórica, sobre el paso del tiempo. Nuestras vidas son los ríos, la monotonía del agua, el fluir de la fuente, el fluir de los ríos, es el paso del tiempo. Bueno, es un valor universal
Las lenguas nacen para entendernos, intentan llegar al máximo número de personas, es lo que los filólogos llamamos estandarización. Hay matices, hay variedades, no es lo mismo hablar español en Andalucía, donde nos comemos las S, o en Salamanca, donde las pronuncia muy pulcramente. Hay matices, pero hay un intento de consolidación en todas las lenguas, de llegar al mayor número de gente posible, conjugando, equilibrando, aceptando, respetando los matices. Eso es así. Una lengua intenta comunicar y se estandariza. Pero las lenguas maternas nos llevan hasta lo más profundo de nuestra intimidad. Porque ¿qué cabe en una palabra, no? Y es un poco lo que se plantea en la palabra lluvia Borges. Porque de pronto el ruido de la lluvia le lleva a la casa de su infancia, a una parra que había en el patio de la casa de su infancia, y a el recuerdo de la voz de su padre, donde le narraba historias familiares debajo de la parra en el patio de su casa. Y en la palabra lluvia hay una voluntad de entendimiento general, pero está también la intimidad más profunda de una persona. Y en ese sentido, junto a la comunicación, está también la raíz de la identidad. Por eso, quien ofende a las lenguas maternas está ofendiendo lo más íntimo de las personas, y por eso quien aprende a respetar las lenguas maternas, pues aprende a respetar la convivencia y el entendimiento entre las personas. Por eso nos parece muy importante celebrar este día en un ámbito como el de Europa, donde, como ya he dicho, se hablan más de 200 idiomas, y donde cualquier tipo de supremacismo está fuera de lugar, porque cualquier lengua que conforma la intimidad de cualquier persona merece el respeto. Y me parece que la poesía tiene que jugar un lugar muy, muy importante como ejemplo, porque la poesía es desde luego una voluntad de comunicación, de entenderse con los demás. Joan repite, yo estoy de acuerdo, que hasta que no habita un lector un poema, puede haber poema, pero no existe el hecho poético. El hecho poético lo pone en funcionamiento el lector cuando habita un poema, y un poema es una cita de diálogo con el otro. La voluntad de comunicación es muy importante, pero la honestidad y la verdad con la propia conciencia también es muy importante. Y en ese sentido, la poesía debe mostrar su voluntad de diálogo, pero siempre respetando la raíz profunda de la propia voz del poeta, de la propia verdad del poeta. Lo más materno con la voluntad de diálogo. Por eso creo que tenías razón cuando decías que el celebrar el Día de las Lenguas con la poesía es una manera de comprender de qué hablamos cuando hablamos de idiomas, cuando hablamos de lenguas y cuando hablamos de hablar. ¿Me perdonas esta introducción que he hecho? No, perdón, te lo agradezco. Y estaba pensando en nuestros congresos de diputados, ¿cuánta gente te entendería de estos diputados? Suerte que tenemos un auditorio de nuestros diputados. No te metas con los políticos. Ese señor es un político actualmente. En mucho tiempo no lo es, pero hoy lo es, puesto que está de director del Instituto Cervantes. Es un alto cargo del Ministerio de Cultura. ¿Cuántas veces en un alto cargo del Estado español o de la Generalitat ha habido alguien del nivel de Luis? Yo creo que sepa yo el primero. Por tanto, me asombra. Hemos pensado en hacer un par de bloques de lectura de poemas y después, pues, si quieren ustedes, establecemos un diálogo. Empiezo con un poema que se titula La noche y que tiene también
algo que ver con esa pregunta que yo hacía, ¿qué cabe dentro de una palabra, ¿no? En este caso no la lluvia, sino la noche, cómo se ha ido construyendo y cómo la lengua que nos hace pues va siendo el territorio en el que sentimos y en el que pensamos. La noche, con sus conspiraciones, con los sueños que nunca se recuerdan y con los recordados, con el insomnio de las cañerías, con la inquietud que tiembla un segundo después del aullido de un lobo o el aviso alarmado de los perros, con la sombra que cruza por el jardín vacío, con la luna maldita, con el amor, los hombres levantaron la noche, con las ventanas de los rascacielos, con la oración del monje, con la ropa cansada de la puta, con la orquesta de jazz en aquel sótano de la ciudad dormida, con el postigo en la tormenta, con los versos de Borges y con las confesiones del borracho, con la luna de junio, con el odio, levantaron la noche. Y también con la estrella polar sobre los barcos, con las meditaciones del filósofo, con las tribus sentadas a la hoguera, con la perversidad del confidente y con el tiempo detenido en el primer abrazo, en las primeras lágrimas, en los primeros nombres del interrogatorio, con la luz amarilla, con el silencio de los hospitales, levantaron la noche, también con tu desnudo. Esta definitiva perfección de la noche en tu desnudo me confirma la frágil certeza del destino, pues toda la intención del universo fue llamarnos a aquí. En una noche blanca están todas las noches, y el tiempo inevitable ha sucedido para dejar tu sueño en esta cama y para que yo vea en tus ojos el fuego de la noche infinita. El segundo poema que les leo tiene que ver con esa parte de poesía que juega con la honestidad de una verdad sentida en la raíz más íntima, por encima de las prisas, de las mentiras, de la algarabía, de los ruidos, y que tiene que ver con un diálogo directo con la naturaleza. Y los seres humanos somos la naturaleza también, aunque necesitemos de la educación para intentar construirnos. En un paseo a la orilla del mar, intento tomar algunas decisiones que tienen que ver con mi idea de poesía en este poema titulado El dogmatismo es la prisa de las ideas. Aquí, junto a las dunas y los pinos, mientras la tarde cae en esta hora larga de belleza en el cielo, y hago mío sin prisa el rojo libre de la luz, pienso que soy el dueño del minuto que falta para que el sol repose bajo el mar. Esa es mi razón, mi patrimonio. Después de tanta orilla y de tanto horizonte, ser el dueño del último minuto, del minuto que falta para decir que sí, para decir que no, para llegar después al otro lado de todo lo que afirmo y lo que niego. Esa es mi razón. Contra las frases hechas y el mañana, mientras la tarde cae por amor a la vida y nada es por supuesto ni absoluto, y el agua que deshace los periódicos arrastra las palabras como peces de plata, como espuma de ola que sube y se matiza dentro del corazón. Aquí, junto a las dunas y los pinos, capitán de los barcos que cruzan mi mirada, prometo no olvidar las cosas que me importan. Tiempo para ser dueño del minuto que falta. Pido el tiempo que roban las consignas, porque la prisa va con pies de plomo y no deja pensar. Oír el canto de los mirlos,
sentir la piel, ese único dogma del abrazo, mi única razón, mi patrimonio. Y el tercer poema que les leo en este bloque, pues se titula Primeros versos, y es un recuerdo de los primeros poemas que yo escribía al final de mi adolescencia. Hablo de aquellos años honestamente rotos. El viento imprevisible daba la vuelta al mundo a través de los bosques y de los cazadores. Pero como los bosques están en cualquier parte que conserve una duna, un rumor o un silencio, y siempre hay cazadores detrás del perseguido, el viento aparecía y desaparecía honestamente gris en cualquier desamparo. Por ejemplo, en el hombre de los ojos azules que mira una ciudad recién bombardeada, en la esquina del niño que espera una limosna, en la ducha imposible de la mujer del sábado que abre las ventanas y despide al cliente, en los hombros de aquel muchacho recorrido por el viento del mundo que se lo lleva todo, que todo se lo lleva menos al cazador, menos la compasión, una sombra callada detrás de la belleza, una sombra que junta mis últimos poemas y mis primeros versos. Yo voy a leer en catalán un par de poemas de mi abuela. Una història. 100 anys de guerres, repetia l'àvia. Va ser una nena a un poble on cada nit sentia com lluitaven els carrers. I m'explicava, com si fos un conte, el dia que els soldats es van endur la seva mare per afusellar-la a l'alba contra el mur del cementiri. Quan l'escoltava, jo també era un nen i el meu pare, un soldat en un penal. Des d'aquells dies no m'arriba ja cap amenaça. Són uns morts llunyans, cansats de fer de morts. Hem escollit ser un poble sense herois. Just aquesta és avui la nostra força. Cal esborrar tants mites amagats de sota la mirada impertorbable de les aus de rapinya que vigilen encara. Tota la vida l'he hagut de veure, de pedra o bronze en els escuts enormes, presidint les façanes de l'Estat. El cos posat de front, el cap de rigorós perfil, les ales un capot damunt l'espatlla, un ull maligne, el bec cruel a punt d'arrencar les entranyes. Dominar sense dormir. Quin aire respiràveu, aus colossals amb urpes per decidir el que en dèieu, unitat de destí. Em sembla que, com jo, ja us heu fet velles, que la vostra mirada ja no és ni severa ni ferotge, ni rapinyaire, però encara se sent aquella olor de corral, de gallinassa, aquell himne, la història d'Espanya. Y el otro poema de mi abuela es Coratge. La guerra s'ha acabat, la pau no arriba. Ruda i silenciosa cau la tarda. Tinc 4 anys. Miro l'àvia com pixa dreta vora un camí, obrint les cames sota les faldilles. Cada vegada que ho recordo, sento el raig caient amb força contra terra.
aquella dona és qui va ensenyar-me que l'amor és duresa i claredat i que sense coratge no és possible estimar. No era literatura, no sabia llegir. Gràcies. Me oyes más frecuentemente, yo creo. Bueno, voy a leer un poema dedicado a Joan y a José Emilio que se titula Indulto, que es un poema que escribí después de un viaje a México, a Aguascalientes. A Joan le daban ese año el premio Poetas del Mundo Latino y estuvimos con José Emilio Pacheco, poquito antes de que José Emilio Pacheco muriera. Me emocionaron algunas cosas, y una de ellas, seguro que Joan se acuerda, José Emilio estaba ya bastante enfermo, iba en silla de ruedas. Y hubo un momento con un problema en una silla de ruedas y de pronto, de la manera más natural, sin pensárselo, Joan echó mano a la silla de ruedas pensando que hacía el gesto natural que había hecho durante años con la Joana. Es que vi que el que la llevaba no sabía de sillas de ruedas. Yo lo va a matar, ¿no? Porque pasaban unas desniveles y tal. Después lee el poema de la cuesta de Atocha, ¿no lo tienes? De la silla de ruedas. Mira la silla de ruedas. Vamos a ir de silla de ruedas. La Joana era bastante puñetera porque entre mis defectos está el que yo soy seguidor del Real Madrid y cada vez que el Barcelona goleaba al Madrid, la primera llamada que recibía yo era la llamada de Joana para reírse de mí. ¿Qué? ¿Has visto el partido? Entonces se partía de risa a costa mía. Bueno, leo este poema que se titula Indulto. Llamo a conserjería. Tengo frío en el cuarto y no funciona la calefacción. Miro por la ventana este paisaje de vertederos en la niebla sucia. Ni siquiera la niebla puede ocultar los plásticos, las latas, la carroña convertida en silencio. Solo un rayo de luz, al desnudarlo todo delante de mis ojos, me concede el indulto. Es una petición en esta vida. Se han olvidado. Nadie responde a tus llamadas. ¿De qué te quejas? Pienso. Ya lo sabes, te vas a morir solo. La muerte es ejercicio solitario y no habrá nadie más que tú allí donde se duerman los recuerdos y las preocupaciones. Pero pasos de luz en la escalera, apenas un rumor en el que están los otros, me sube el indulto. Es una petición en esta vida, como un gato que sale del estiércol, como el murmullo de la gente que sufre y se sostiene, como una habitación en la frontera, la poesía te indulta. Con su equipaje pobre para viajar contigo, más real que el silencio y la carroña, incompleta, sin tiempo, mal doblada, la poesía te indulta. Y el segundo poema que quiero leerle es un poema de amor que tiene como protagonista la ciudad de Buenos Aires.
y que lleva por título Mónica Virtanen. Aterrizó el avión muy de mañana. Tenía 5 horas de vida en el transbordo. Como si fuese un súbdito, cerré en una consigna mi equipaje. Quería comprobar lo que nunca he dudado, que Buenos Aires sigue siendo el rey. Un taxi me dejó en La Recoleta, Avenida Alvear, Callao, Pueyrredón. El caminar sin rumbo me llevó hasta Sarmiento y Libertad. Tal vez, quizá, 2 cuadras y una lluvia. ¿No era esta la calle de Mónica Virtanen? ¿No era aquella su casa? Las líneas del portal racionalista invadieron mis ojos con la modernidad de las cosas antiguas. No recordé qué piso. Como si fuese un hombre libre, navegué por los números del portero automático. La voz del cuarto A me contestó que la señora Mónica Virtanen vivía en el tercero. Hace ya muchos años de nuestra despedida, pensé mientras llamaba. En el tercero A, una voz cenicienta concretó, me dijo que la B, esa era la puerta de Mónica Virtanen. ¿Qué recuerdos tendrá? Aquella confusión de números y músicas y letras y terceros. Soportará un café en el bar de la esquina, pedido por sorpresa en medio de un transbordo. Pasaron 2 minutos indecisos, la sombra de un quién es y el sueño mal contado de la melancolía sin que me respondiera. Pero nadie confunda silencio con olvido. Merecía la pena estar allí, bajo el balcón con lluvia de otros años, a los pies de la ausencia de Mónica Virtanen. Pues, siguiendo la indicación de Luis, Cuesta de Atocha. Ens creuem. Ells dos pugen. La cadira de rodes on s'asseu, encongit, gemegant, un home jove i el pare que l'empeny. Per fer més força, tira els peus enrere i estira tant com pot les cames i braços. Així, encorbat i tens, gairebé no pot vèncer la pujada. Sé el que sent, que es fa d'ell. Un maleït instant, en compadir aquest pare, m'equivoco. Encara té el seu fill. Ara que ja han passat, contemplo amb un somriure com s'allunyen. Una dona a un portal em mira amb mala cara. No sap en quina escena d'amor s'està ficant. Ja podeu aplaudir, sí? Lluita lliure. No sé si hi ha molts de vosaltres ja no heu anat mai a la lluita lliure, ja. No heu anat mai al PRIFE, ja. Jo sí, jo havia anat de jovenet. De jovenet, eh? A jugar? De jovenet. Ah! Molt jovenet. Eso. Lluita lliure. De nen el pare m'hi portava. Un quadrilàter fet de lona blanca, amb baranes de cordes, el ring il·luminat, eren el centre d'una fosca enorme. Quan els dos lluitadors apareixien,
El que la multitud ja odiava, sabien que seria el que perdria. Una vegada, una altra, el vençut queia damunt la lona i tornava a alçar-se com la gent que ploraven els seus morts. Acabava llançat per damunt de les cordes, el país trist del pati de butaques que havia depurat o afusellat els seus mestres d'escola. I vaig aprendre més que classe. Què significa lluita? Què significa lliure? Tancaren el local, el tanquen sempre, però la multitud ja crida d'una altra banda. Més que una cançó. Era com un conjur. Sempre me l'he cantat i me l'embromuro encara. La vaig sentir per primera vegada a un camí ple de sots a dalt d'un carro. La veu de dona remorejava amb un ritme d'ancestres. Jo i el pastor que vivíem d'amoretes. Jo i el pastor que vivíem de l'amor. Una nota per síl·laba, amb veu baixa. La gent que va cuidar-me a la infància i el fang gelat de les roderes. Aquell fred pur de l'aire de secà. El mateix que m'arriba des del coneixement. Aquest sóc jo, un poble sense nom. Tenemos un par de poemas más cada uno. Voy a leer un poema que se titula Huerta de San Vicente y que recuerda mis paseos de adolescencia en Granada para visitar la casa de la familia García Lorca, que entonces estaba cerrada. Después de la ejecución de García Lorca, pues la familia salió al exilio y la casa quedó cerrada. Yo tuve la suerte de hacer amistad con los guardeses, con María y con Evaristo, y me dejaban entrar en la casa y paseaba por las habitaciones vacías. Es la historia de este poema que se titula Huerta de San Vicente. Se busca una ciudad. Parece que fue vista en manos de un poeta. Vestía un cielo limpio, un desnudo de nieve y un rumor de cafés civilizados. Se busca una ciudad igual que una palabra. Recuerdo aquellos años inexplicables de mi adolescencia, la sombra del poeta en el balcón de su casa cerrada. Aparecía y desaparecía con la misma torpeza suplicante de los primeros versos, cuando son las palabras vagones melancólicos de un tren que ya no puede con su alma o no sabe moverse todavía. Detrás de los cristales, bajo las tachaduras de lo que se persigue en un papel cuadriculado, buscaba una ciudad, un trozo de madera borrada por el tiempo, la ley de gravedad que fijase mi nombre en un mundo de olvidos y de rara intuición. Heredé las ausencias, pisé lo que no estaba, imaginé su noche solitario poeta fusilado y me pertenecía como la habitación de los amigos, como la luz cautiva de la luna en los amaneceres. Adolescencia siempre tiene más prisa el menos esperado. Buscaba en los escombros de una guerra aquello
que no puede vivir en los escombros. Vestía un cielo limpio, un desnudo de nieve. Se busca una ciudad. La recompensa, aprender a vivir con uno mismo, saludar a la luna en horas de trabajo, mover recuerdos en un cajón vacío. Y acabo con un poema de amor que se titula La inmortalidad. Bueno, a ver cómo lo haces. A ver. Que es lo más corto que hay. Sí. Nunca he tenido dioses y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes. Durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez y no esperé juicio en el que rendir cuentas de mis días. Decidido a vivir, busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos y la hoguera dispuesta a llevarse el invierno por delante. Pasé noches de guardia y de silencio, no tuve prisa. Dejé cruzar la rueda de los años. Estaba convencido de que existir no tiene trascendencia, porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad, un resplandor en medio del vacío. Y de pronto, en el bosque se encendieron los árboles de las miradas insistentes. El mar tuvo labios de arena, igual que las palabras dichas en un rincón. El viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones. Parecía la tierra más desnuda, porque la noche fue, como el vacío, un resplandor oscuro en medio de la luz. Entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado. Una inmortalidad que no reside en plazas con estatua, en nubes religiosas, o en la plastificada vanidad literaria llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel. Es otra mi razón. Que no me lea quien no haya visto nunca conmoverse la tierra en medio de un abrazo. La copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa guarda un tiempo de oro detenido. Me basta con la vida para justificarme. Y cuando me convoquen a declarar mis actos, aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz. No por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. No quiero terminar. ¿No quieres terminar? Lee dos poemas. No, yo leo uno. Leo uno y si no, o nos quedamos con uno o terminamos. Barcelona. Aquest nom és encara un refugi. La santedat civil de la cobdícia i també l'exabrupte generós dels morts a Montjuïc enfront del mar. On és aquella burgesia culta? I aquells obrers que, a més del seu ofici, se sabien poemes de memòria? Que pot encara unir-me a una ciutat a qui li veig la cara maquillada com d'una mare morta? Callat, escolto el ferro dels tramvies que quan jo era jove passaven per la Rambla, una sonata de pobresa i roses. Però a Montjuïc tinc dues filles i ara m'ofèn
una gentada estranya que s'encega en la festa innecessària d'hotels gelats i aparadors superflus. Sols ser els refugis on a vegades fa més fred que enlloc. Desolada ciutat que fas de puta. A través del dolor, nunca he olvidado el pescozón de un guardia que con voz fuerte y seca me decía: habla en cristiano, niño. Pero a través de tanta humillación, antes que a las palabras llegó algo indestructible y suave, lúcido como nada alcanzaría serlo. Llegó desde un lugar, yo diría, la infancia, y a veces lo he sentido mezclado con la música. Son 10 o 15 notas, me conmueven, pero no sé por qué ni desde cuándo. Una tumba sin nombre a la que por amor siempre he llevado rosas. Es la fuerza y la luz de algo que ignoro. Me avisa y me protege de un lugar que no amo, de un inútil rencor, de los otros, de mí, y alguna peligrosa indiferencia. Está en mis poemas. Por eso los he escrito, también en castellano. Nosaltres ja hem acabat. Si vosaltres teniu alguna cosa a plantejar, doncs ànimo. A mí me gustaría que leyeras el poema, si lo tienes aquí, que dedicaste a tu madre. Sí. Es que lo acabo de leer esta tarde y dice, algún gallego me dijo en un momento que la poesía era para oírla. Y ahora que lo tengo reciente, no sabía ni que era niña. No te'n fies d'això. Això ho diuen els que no llegeixen. No, no te'n fies mai d'això, no. Pues ya dice que es para oírlos. Y ese es un libro que con tu madre discutiste con la persona que más has discutido. Sí. Bueno, Y eso de llevarla a París, explica un poco, porque a mí me gusta cómo concibes eso. te cuento. Es verdad que yo con mi madre, con la persona que más he discutido en la vida, mi madre nació en una familia muy conservadora en Granada, la típica mujer educada por el franquismo en las costumbres más conservadoras. Y he discutido mucho cuando yo empecé a acercarme a la política. Mi madre era todo el día: vas a ser un desgraciado, las primeras novias que me echaba no le gustaban nada, ten cuidado con las mujeres, pero que con qué mujeres vas. Siempre he discutido mucho con mi madre. Es muy difícil escribirle un poema a una madre, porque la poesía tiene muchos enemigos y uno de los peores es la cursilería. La poesía es un ejercicio de conocimiento y de enfrentamiento descarnado con la verdad, y un enemigo desde luego es la pedantería, la charlatanería, pero otro es la cursilería. Ponerse blando no es ponerse poético. Siempre hay una mentira en la cursilería que es la que intenta evitar la poesía, y escribir un poema a una madre pues es un riesgo, porque no te puedes poner cursi, ¿no? Y bueno, yo al cumplir 50 años escribí Vista Cansada, que es un libro en el que intentaba hacer una reflexión sobre mis 50 años, una edad en la que yo notaba que no solo había pasado el tiempo, sino que había pasado la historia también. La España que yo vivía ya no era la España en la que yo había nacido y había crecido en los años 50, 60. La España del subdesarrollo había sido sustituida por la España
que se había instalado en el capitalismo desarrollado europeo. Y entonces quise escribir ese libro, Vista Cansada, pensando no solo en el paso del tiempo y en el paso de la historia, sino en el paso de la historia también, y quise pensar en episodios, personas significativas en mi vida. Y claro, al escribir eso, dije, pues tengo que escribir un poema sobre mi madre, porque ha sido una persona muy significativa en mi vida. Y aproveché para decirle que, aunque había discutido mucho con ella y mucho sobre cualquier tema con ella, sabía lo que significaba de amor el sacrificio que había hecho. Mi madre era una chica de buena familia que estudiaba filosofía y letras, quería especializarse en literatura francesa, iba a ir a París a estudiar un curso, se enamoró de mi padre, militar, se enamoraron locamente, tuvo 6 hijos, uno detrás de otro, dejó de estudiar y no fue nunca a París. Y entonces yo escribí el poema para decirle que quería llevarla a París y que, a pesar de que no estuviéramos de acuerdo en casi nada, sabía lo que significaba su sacrificio de amor, porque mi madre representaba pues ese tiempo de la posguerra dura en el que muchas mujeres tuvieron que ponerse el peso de la vida cotidiana de un país sobre los hombros para sacarnos adelante, por ejemplo, a 6 fieras como los 6 hijos que éramos de mi madre. Madre, dentro de nada, cuando me den permiso las fieras de mi tiempo, cumpliré una palabra que nunca me pediste, te llevaré a París. Porque tal vez entonces, en los Campos Elíseos o en las aguas del Sena, con Notre Dame al fondo o con la Torre Eiffel, veré de nuevo el brillo más joven de tus ojos, la luz adolescente que baja del tranvía con bolsas y comercios y saludos y poco más de 20 años. Hoy te recuerdo así, como los días sin colegio, bandera hermosa de un país difícil, lluvia delgada de los sábados. Nunca guardaste mucho para ti, ni siquiera una noche, una ciudad o un viaje. Tu tiempo se sentaba en nuestra mesa y había que partirlo como el pan entre tus hijos y tu miedo. 6 veces el temor a que la enfermedad, el vicio o la desgracia se quisieran sentar en nuestra mesa. No vayas a salir. ¿A dónde vas ahora? Hay que tener cuidado con las mujeres y la carretera. Deja ya la política. Y sin embargo, lo que no te atrevías a pedir duerme en el corazón de cada uno. Porque el amor se hereda como un abrigo sin botones. Y a mí me gustaría acompañarte por los pasillos del museo, más obediente y repeinado, para encontrar en la Gioconda el sueño y la sonrisa de un carné de familia numerosa. Te llevaré a París, o a la ciudad que duerme en las tazas de té de tus meriendas, con tu cristalería de familia burguesa y más aspiraciones que dinero, con tus dientes manchados de carmín, con tus estudios de filosofía y letras. Je m'appelle Elisa, j'ai cherché la lune, la mer, la vie, la pluie, mon cœur. Y todo se interrumpe. Solo somos injustos de verdad cuando sabemos que el amor no pasará factura. Pero el río sin agua también puede llegar a desbordarse, y a tu lado me busca esta vieja nostalgia de ser bueno, de no ser yo, de conocer al hijo que mereces. Te llevaré a París. En mi recuerdo has aprendido algo de lo que te olvidaste en la vida.
pedir por ti, andar por tus ciudades. Tú tenías que leer el poema a tu padre. Y así equilibrábamos. ¿Alguna cosa més? El que passa que no s'aixeca ningú, Però ells faran. Reciteu la llibertat. La llibertat. Venga, ¿Lo va. leemos entre los dos? No, recítala tú, recítala. No, no. Sí, No. sí, sí. ¿Qué quieres leer? ¿El catalán o el castellano? Venga, venga. ¿Cuál quieres leer? Espera mucho. Bueno, lee tú el... Ahora el catalán. la de encontrar, que no tengo... Ayer. Perdoneu, Mientras tanto, Luis, no sé también por aquí preguntar si la llevaste a París. Sí, sí, la llevé a París, organizamos un viaje y fueron los abuelos y mis hijos. Fuimos todos a París y pasamos allí. Sí, sí. Mira, el catalán queda a tu lado, el castellano está en el mío. Que vamos leyendo... ¿Qué quieras? Tú lees los dos. Yo te sigo. La llibertat. La llibertat és la raó de viure, deien soñadors d'estudiants. La razón de los viejos, matizamos ahora, su única y escéptica esperanza. La llibertat és un estrany viatge. Va començar en les places de toros amb cadires a la sorra en les primeres eleccions. Es el peligro que de madrugada nos acecha en el metro. Son los periódicos cuando se acerca ya al final del día. La llibertat és fer l'amor als parcs. La llibertat és quan comença l'alba en un dia de vaga general. Es morir lliure. Perdón. Son las guerras médicas. Las palabras república y civil. Un rei sortint en tren cap a l'exili. La llibertat és una llibreria. Anar indocumentat. Canciones que una vez nos prohibieron. Una forma d'amor, la llibertat. Escolteu-lo bé, perquè no en tornareu a tenir cap més, del Cervantes, així. No n'he tingut mai ni en tornareu. Però que duri, no? Això sí. Això sí. Jo procuro cuidar-me. Alguna cosa més. A la una, alguna cosa més a les dues. Bona nit, bon sopar. Una cosa más es que Sí,
Molt bé.